Nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast. Este es el episodio 103 del mismo podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es viernes 13 de marzo, Más 569, el podcast. Lo encuentras en Spotify y en YouTube. El desarrollo de este medio especializado en política y economía requiere de tu participación. En YouTube te invito a dar like y en Spotify selecciona el símbolo más. Para que más personas accedan al podcast, para aquello te invito a comentar, suscribirte y a compartir. Desde este miércoles tenemos nuevo gobierno. La transmisión del gobierno que terminó de Gabriel Boric y el entrante de José Antonio Kast. Pasamos de la izquierda light del Frente Amplio a la derecha dura, quizás extrema, del Partido Republicano, con soporte de la derecha tradicional. Examinamos lo ocurrido esta semana con el cambio de mando presidencial. Vamos al episodio 103 del podcast Más 569. Todo partió el día lunes, cuando Gabriel Boric entregó un balance de su gestión de 4 años. Sus logros que consideró importantes de su administración. Además, mencionó algunos de sus errores y frustraciones por las cuales dijo asumía toda la responsabilidad política de lo ocurrido. Podemos decir que Boric dejó el gobierno en paz y tranquilidad por lo obrado, en particular de lo aprendido. Llegó a la presidencia de la República con 36 años, abandonó la moneda con 40. Es decir, para ser el presidente del país debió aprender ser estadista, ser presidencial en el cargo, dejando de lado la impetud política de su edad, dando paso a un mandatario que le tomó el peso al cargo. Quizás lo abrumó por mucho tiempo, pero poco a poco fue asumiendo su rol de presidente. No el del rockstar cuando salió electo. Con el tiempo se empoderó del cargo, pero también cometió errores muy típicos de la inmadurez política, como por ejemplo, nombrar personas sin competencias políticas, ni menos de redes, para asumir cargos de alta importancia, como lo son el Ministerio de Interior y de Justicia. En Interior nombró, recordarán, a la médico Isquia Siches. En Justicia a la socióloga Marcela Ríos. Ambas carecían de competencias absolutas para el cargo. No tenían las espaldas políticas, no tenían partidos políticos que la respaldasen porque eran o son independientes. Marcela Ríos fue la responsable de que se firmasen indultos a personas que no lo merecían, que participaron durante el estallido social y vieron sus derechos vulnerados al mismo tiempo, encarcelados y fueron compensados con indultos y también monetariamente. Ese fue el error de alguien que no tiene olfato político. Isquia Siches, bueno, como sabemos,
fue una activa sindicalista del gremio del colegio médico. Pero ser dirigente sindical de un gremio, además de ser independiente, además de ser joven con 36 años, estar al frente de la cartera más importante del gobierno, la que coordina el gobierno, la que ordena la agenda política, se notó durante ese primer año a un gobierno sin dirección. Además de errores fundamentales como el de ir a Temucuicui en la Araucanía, lugar candente en su momento por las demandas del pueblo mapuche. Siempre pensando en la buena onda de que este gobierno de gente joven, de gente idealista, de gente muy simpática, que entiende y empatiza con las demandas de toda la ciudadanía. El resultado fue una balacera, donde la ministra de Interior, Isca Siches, debió huir junto a su comitiva. En otras palabras, tuvieron que evacuarla, porque los residentes de Temucuicui no estaban disponibles para escuchar a nadie, ni menos a una huinca buena onda de la izquierda light. Cuando hablo de la izquierda light, me refiero a la izquierda universitaria, la que piensa que ser de izquierda es luchar por derechos, expandir derechos, ser parte del mundo donde las luchas identitarias todas se conjugan y que son parte de las luchas interseccional de la lucha de los derechos de las personas. Suena hermoso, claro, en las universidades donde ellos surgieron. Esos errores costó casi 2 años en ser corregido. Tuvo que llegar al gobierno la madurez de los militantes de la izquierda tradicional socialista PPD para ordenar la casa, lo cual se hizo sacando el gobierno adelante. Cuando hablo también de izquierda light y que solo piensa en derechos, los derechos identitarios, de la interseccionalidad, jamás ellos hablan de la fundamental dicotomía de la estructura de la sociedad, que es la dicotomía capital-trabajo. El que controla el capital controla los medios de producción y ordena la sociedad según mejor le parece. Tal cual. Entonces, cuando Gabriel Boric nos habla de los aprendizajes, este debe ser el primordial. La inocencia y madurez política enfrentada a la realidad de una política que no es buena onda o simpática o de la asamblea universitaria. La política es dura y es sin llorar. Por lo tanto, en su mensaje los logros y los errores de Gabriel Boric, él los asumió. Bien por él. Pero no es solo él quien debe asumirlos. Debe ser todo el frente amplio, que la inocencia o el infantilismo, el lenguaje inclusivo, los, les, las, ellos, niñes, niñas, en fin. Se pensó que con el lenguaje inclusivo, con el infantilismo, la inocencia, con la buena onda, se puede gobernar. No es así. Gabriel Boric graficó en sus palabras finales a la nación el legado de sus 4 años de gobierno. Soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años y la termina a los 40. Quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace 4 años ustedes me dieran. Y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad. Y puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Pero sin duda son ustedes quienes están en este momento en sus casas, la gente común y corriente, la que nos ha dado la energía para luchar día a día. Ese niño que se emocionó, que sintió, a ti que estás en tu casa,
que este gobierno también te hablaba a ti, la mujer trabajadora, el hombre que no duda en entregarlo todo por su familia. Pienso en el pescador del Biobío que hoy tiene más recursos por la nueva ley de pesca, en la mujer cuidadora de su hijo enfermo de Conchalí, que hoy tiene tiempo para ella gracias a la ley de cuidado, en la familia de Punta Arenas, que no tuvo que pagar por la operación de la abuela gracias al copago cero, en la municipalidad de Marchihue, que hoy tiene más presupuesto gracias al royalty minero, en la madre de Arica, que hoy ve que su hijo tiene más oportunidades e inclusión gracias a la ley TEA, en la mujer jubilada de Valdivia, que hoy tiene una pensión más digna gracias a la reforma previsional que tanto costó sacar adelante, al profesor rural de Chiloé, quien después de décadas de lucha recibió el pago de la deuda histórica, en las familias de Paine, que llevan 50 años buscando a sus detenidos desaparecidos y hoy saben que el Estado se hace cargo gracias al plan de búsqueda, en los carabineros de todas las comisarías de Chile, cuántas recorrimos juntos, que hoy tienen más herramientas y recursos para poder entregarle seguridad a la comunidad, en el estudiante de Copiapó, que hoy recorre su ciudad en el bus eléctrico, gracias a la política de electromovilidad, o en el vecino de Pitrufquén, que hoy puede viajar en tren a ver a su amigo Freire gracias a Trenes para Chile, en el joven de Alto Hospicio, que había abandonado la escuela, pero que gracias a la reinserción educativa logró volver a la misma y soñar con un futuro próspero para él y su familia. En el padre de Puente Alto, que llega a su casa hoy 1 hora antes y alcanza a jugar con su hijo gracias a las 40 horas. En la madre soltera de Aysén, que al fin, como corresponde, recibe la pensión de alimentos gracias a la ley Papito Corazón. En la mujer de Coquimbo, que hoy está más segura gracias a la ley integral contra la violencia hacia la mujer. O en el artista de Ñuble, tierra de cultores, que hoy tiene más recursos y redes gracias a los puntos de cultura. Pienso en los deportistas que hoy tienen mejores condiciones para entrenar después de los Panamericanos, ese momento que nos unió como chilenos, los Panamericanos y Parapanamericanos. En las comunidades indígenas Licanantay, que tendrán al fin servicios básicos y sus terrenos gracias a la Estrategia Nacional del Litio, que además legará una gran riqueza para Chile, con protección de los salares y con participación protagonista del Estado. En las 600.000 familias que salieron de la pobreza siguiendo esa línea de la política pública que ha permitido disminuir la pobreza en Chile progresivamente en el tiempo. O en todos los trabajadores y trabajadoras que vieron incrementados sus salarios por la historia alza del salario mínimo en nuestro periodo. O en la familia de cualquier localidad que gracias al plan de emergencia habitacional recibieron finalmente su casa propia. No puedo en esta cadena nacional, por el tiempo, mencionar todas y cada una de las cosas que hicimos. Cada uno de ustedes las saben o la pueden revisar. Tal como no puedo obviar que también faltaron. Me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE y haber aprobado un nuevo financiamiento de la educación superior para terminar con esa deuda que ha sido una mochila muy pesada para miles de familias a lo largo de los años. Y lo mismo, no haber logrado sacar adelante la Sala Cuna para Chile. En ambos proyectos, pese a haber tenido consenso técnico, no logramos el consenso político. Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita. Y seguro hay más, y les corresponderá a otros, desde sus nuevas responsabilidades, trabajar por ello. También hubo errores que no puedo desconocer, y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra del expresidente, de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos
asumo la responsabilidad. Pero sepan que las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro gobierno seguirán y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo, y que la dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido. Me despido de todos ustedes con gran emoción, con gran agradecimiento y con la certeza de que esté donde esté, y no solo yo, sino quienes me han acompañado durante este periodo de gobierno, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos, por construir un Chile más justo, más digno, más igualitario, con la esperanza intacta. Podemos agregar que a los errores de la venta de la casa de Salvador Allende, que implicó la destitución de la hija del presidente mártir Isabel Allende, por vulnerar la Constitución de la República, en la norma en que ningún funcionario público electo puede tener negociaciones con el Estado. Ese error fue grave y dañó a Isabel Allende. Además, dañó las relaciones con el Partido Socialista. El caso Monsalve fue el otro tema, del cual Boric se disculpó, pero no lo hizo de los errores de la configuración de su gobierno. Nadie se hizo cargo de esos errores fundamentales que costó 2 años el navegar a la deriva en lo político, no en lo económico, porque Mario Marcel mantuvo un orden estricto de las finanzas públicas. Claro, Marcel viene de la izquierda tradicional socialista. Ese error, además de confiar que con la buena onda, joven, la primera propuesta constitucional sería aprobada. ¿Por qué? Porque somos buena onda de la izquierda joven light. El resultado es que el gobierno perdió toda adhesión pública. No contó con apoyos, salvo a medias en las elecciones municipales y el envión de la derecha, y en particular la irrupción de la derecha dura como republicanos. En las elecciones generales lo mismo. La derecha logró controlar una mayoría simple en el Congreso, pero abrió el camino de José Antonio Kast a la presidencia de la República. Vamos a la pausa y regresamos con José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile. José Antonio Kast, este miércoles por la noche desde La Moneda, dio su mensaje a la República. Esto es Más 569, el podcast, el episodio 103 de Más 569, el podcast, un año más de trabajo. Soy su productor, realizador y presentador, Jorge Garretón. El mensaje de José Antonio Kast, concreto, gobierno de emergencia. Habla que Chile está con las finanzas destruidas, que hay que ordenar el país con autoridad fuerte tal como Portales. Adversarios reales del Chile de hoy son los narcotraficantes que, según Kast, se han tomado a los barrios, han corrompido a los jóvenes. Los otros enemigos de Chile han ingresado vulnerando las fronteras para delinquir. El otro enemigo del país es la corrupción. Según Kast, Diego Portales es mano firme. Pero esa mano firme es para enfrentar a los enemigos de Chile, agregando que este es un gobierno, o mejor dicho, enfatizando que este es un gobierno de emergencia, en seguridad, en salud, en empleo. Kast dice que su gobierno hoy viene a corregir y construir. Nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad.
porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y nosotros queremos enfrentar las situaciones con la verdad. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer. Para enfrentar esas emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras, Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslogan, es la realidad que vamos a vivir. Es orden donde hay caos, es alivio donde hay dolor, es mano firme donde hay impunidad. Y es también esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo. Diego Portales era un hombre claro y nos acompaña al comienzo de nuestra caminata en la plaza, nos detuvimos ahí, y Diego Portales nos dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente. Un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con carácter, y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste, lo vamos a hacer. Y la autoridad tiene que ser fuerte, porque nuestro país en esta hora así lo demanda. No para someter, sino para proteger a nuestros compatriotas. Y Chile hoy tiene adversarios reales y no son los que piensan distinto a nosotros en política. No son aquellos que votan diferente a nosotros. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones. Y también son adversarios de Chile quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie. A esos verdaderos adversarios de Chile les digo que no vamos a negociar, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar. Queremos decir fuerte y claro a nuestros carabineros, sobre todo en este día tan doloroso, a nuestras policías de investigaciones, a nuestros gendarmes, a nuestras Fuerzas Armadas, que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y sobre todo la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó. Nunca más un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia, mientras algunos miran para el lado. Este gobierno no llegó para administrar lo existente, llegó para corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho. Ese será el sello de este gobierno. Desde el primer día, desde hoy, comienza el trabajo. Chile también tiene otra herida abierta, la corrupción. Una herida profunda que ha debilitado la confianza deteriorada de todos los ciudadanos, que han hecho que la mayoría de los chilenos dejen de creer en sus instituciones. Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas para conocer el estado de la nación. Porque esto no se soluciona con un discurso, se demuestra con los hechos. Si las cosas están bien hechas, lo vamos a agradecer. Y si hay cosas que se hicieron mal,
las vamos a corregir. Y por eso seremos implacables con quienes se roben el dinero de los chilenos, con quienes abusen del poder, con quienes usen el Estado para enriquecerse, sin importar el apellido, el partido o el sector político. Porque les pido respeto, estamos en un cambio de mando republicano. Primero vendrán auditorías. Les pido el respeto debido para este día, que es un día histórico, republicano, donde tenemos que realizar todo en orden. Cada uno que ejerce la primera magistratura lo hace con convicción. No dudo que los presidentes anteriores lo han hecho con convicción. Eso no implica no ser claro y firme en lo que haya que hacer. Porque nuestro compromiso al asumir el gobierno de Chile es que el presidente, los ministros y todos los funcionarios nos ocupemos de servir a los chilenos. Llegamos aquí, al Palacio de la Moneda, a la casa de todos los chilenos, después de años de trabajo, de escuchar a los chilenos, de reunir a personas capaces y honestas que están preparadas para gobernar. Y vamos a trabajar por ustedes con toda la energía y dedicación que podamos. Por ustedes, los que madrugan cada día, los que cuidan sus familias, por ustedes, los que tienen miedo, los que solo piden una oportunidad para salir adelante. Por todos ustedes vamos a comenzar a trabajar desde hoy mismo. Ese es el mensaje de Kast, sin mucha retórica, sin muchas ideas del horizonte del país que deseamos. Kast habla de los enemigos, de la seguridad, de la mano dura que viene a limpiar, ordenar el país. Kast no es un buen orador, de por sí es pedante, es aburrido, es plano al leer. No hay inflexión en su voz. Siempre es plana, esa misma tonalidad aburrida, directa, constante, permanente, de ese correte, de ese hámster que está corriendo por la misma rueda y dando vuelta y gira y gira y gira y nunca avanza porque es igual. Así nos habla. Kast es su personalidad, la carece, no la expresa. Pero falta de personalidad, esa falta también es la capacidad para hablarle al chileno, al pueblo, sobre el imaginario del país que queremos construir. Sí habla de los sueños, que hay que mejorar la vida de todos, que se necesita unidad por las urgencias de Chile, pero no las explica, salvo decirnos que su gobierno es de emergencia, habla de unidad, habla de trabajar juntos, de hacer tareas, pero no hay un inconsciente colectivo que crea. Lo que hay una lista que como país debemos trabajar, que hay que trabajar por los más desvalidos, pero no nos invita, no nos convoca. Habla de los temores, habla de cómo el país saldrá adelante con su conducción. Pero es una lista del supermercado de deberes, de derechos de gente postergada, de pobre, clase media, de apoyo a carabineros. No hay convicción en lo que dice, es una lista, un listado de cosas. Es como decimos, es una lista por cumplir, esa lista que la política usa siempre, pero que no hay convicción en esa voz, ya que no hay una invitación a un imaginario colectivo de la nación. Por ende, pensamos que hay un mensaje ulterior detrás que no se comunica. Bueno, veremos cómo se desarrolla este gobierno, su agenda, su camino, el cual será fiscalizado por el mismo electorado que lo llevó a la presidencia, porque se le ofreció una lista de urgencias, se solucionarían como es la seguridad, la migración, el narcotráfico. Hablando de migración, la plaza de armas de Santiago llena de venezolanos, esos que debían irse este 11 de marzo a invitación de Chile, todo porque iban a ver a María Corina Machado, la lideresa de la oposición al chavismo en Venezuela. Claro, la migración se va a quedar,
porque ¿por qué van a regresar a un país que no tiene nada que ofrecerles? Bueno, esa lista se vendió y se compró. El electorado nos dirá si se cumple o no. Pero podemos decir y agregar y fundamentar que no hay emergencias. Hay prioridades, pero las emergencias y los miedos que Kast piensa dejar atrás es un imaginario que se creó para llegar a la moneda. Hay prioridades, pero la emergencia de la cual Kast nos habla y su gente no existe. Es falso, ya que Kast recibe un país económicamente estable, con un orden fiscal no quebrado o endeudado como lo dijo. Hay urgencias, sí las hay. La criminalidad asociada al crimen de la drogadicción. Hay que aumentar el crecimiento económico. Pero como lo hemos dicho en muchas ocasiones en este mismo podcast, significa un cambio de matriz productiva. El modelo extravista está agotado. Por eso, por ejemplo, necesitamos el cable Chile-China Express para cambiar ese eje económico de producción y desarrollo. Otro tema es unificar criterios en los permisos sectoriales. Como hemos dicho aquí, eso se debe al Estado neoliberal fragmentado, en donde cada asilo actúa de forma independiente porque no hay coordinación, porque la ley dice que cada repartición tiene que entregar su opinión, pero no habla de criterios unificados ni menos de plazos perentorios. Esos son los elementos que deben ser solucionados. Entre tanto, observamos. Ponemos fin al episodio 103 de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. El desarrollo de este medio especializado en política y economía requiere de tu participación. En YouTube te invito a dar like, en Spotify selecciona el símbolo más para que más personas accedan al podcast. Comenta, suscríbete, comparte. Estamos en redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía. Puedes acceder a ellas visitando podcast Más 569 o los shorts de YouTube. Estamos también en otras redes sociales como Más 569 Podcast. Les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.